¿Cómo andan, gente? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Safari Boxing. Y el día de la fecha, el tema que nos convoca hoy es la pelea ordenada entre Dalton the Thunder Schmidt y Alberto la Avispa Puello. Un peleón para las 140 libras. Y porque vienen de momentos bastante buenos, de cierta manera podríamos llegar a decir. Por un lado se encontraba Alberto la Avispa Puello, campeón del CMB de las 140 libras en su momento. Y terminó perdiendo el título en una pelea extremadamente cerrada ante Subriel Matías. Una pelea que pudo ir para cualquier lado. A mi consideración, yo vi ganar en lo personal a Subriel Matías por un punto, pero no veo descabellado un empate o incluso una victoria para Alberto Puello, por lo cual lo eleva a un gran nivel de competitividad en la actualidad. Si bien pueden llegar a decir muchos que Dalton Schmidt logró noquear a Subriel Matías y Puello perdió por puntos con él, hizo una muy buena pelea, pero también creo que hay factores que determinaron la victoria para el lado de Dalton Schmidt, que ya lo hablaremos luego. Ahora bien, si bien Alberto Puello perdió en contra de Subriel Matías el título, tiene una vasta experiencia en las 140 libras, habiendo enfrentado a Subriel Matías, también a Gary Antoine Russell, habría enfrentado a Sandor Martin, a muchos peleadores de calidad en las 140 libras, cosa que Dalton Schmidt aún no. Por otro lado, Dalton Schmidt viene también de un momento espectacular, el mejor momento de su carrera podríamos llegar a decir, porque si bien era el campeón silver del CMB, no tenía una buena oposición o una gran oposición en cuestión de renombres, podríamos llegar a decir. Pero termina noqueando a Subriel Matías en lo que fue una pelea entretenidísima, en el cual fue al tú por tú, que fue a por todo y termina ganándole el título casi que en su propia casa, porque el lado de la promotora de Subriel Matías habría ganado la puja por este combate y habrían organizado ellos la velada, por lo cual Dalton Schmidt de visitante logró noquear a Subriel Matías y se llevó el título para su casa. Ahora bien, esto de alguna manera es un desenlace de un resultado injusto, y no por la pelea de Subriel Matías en contra de Alberto Puello, sino porque lo despojaron de la oportunidad de disputar nuevamente el título en contra de Subriel Matías a Alberto la Avispa Puello. ¿Y por qué digo esto? Porque había una cláusula de revancha en ese momento, una revancha inmediata, la cual le arrebatan a Alberto la Avispa Puello para poder enfrentar a Subriel Matías en contra de Dalton Schmidt, una pelea que ya se concretó y que ya sabemos el resultado. Y por eso, de cierta manera, hay una justicia para Alberto Puello en disputar ahora el título en contra de Dalton Schmidt. En cuestiones de estilos me parece una pelea bastante buena, veo con más recursos y más difícil incluso a Alberto Puello, pero hay que ver bien el panorama completo. Si bien Dalton Schmidt logra noquear a Subriel Matías, yo no digo que haya sido por suerte y tampoco le bajo el mérito a Dalton Schmidt, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta y algo que dije en su momento en videos antes de la pelea de Dalton Schmidt en contra de Subriel Matías, y es el castigo sostenido que estuvo sufriendo Subriel Matías con el pasar de los años. Creo que es una realidad y que todos somos conscientes de que Subriel Matías tiene un estilo el cual es brutal, el cual es caótico hasta por momentos, en el cual lanza un volumen de golpes incesante y una presión que abruma a cualquiera de sus oponentes, pero el costo por tener este estilo tan agresivo fue muchas veces recibir golpes por parte de rivales que, si bien pueden llegar a poseer pegada, no tienen el nivel o la calidad suficiente para poder vencer a Subriel Matías, y ya ha quedado claro, habiendo ganado por nocaut prácticamente que todas sus peleas a Subriel Matías. Ahora bien, Subriel Matías, si bien tenía un porcentaje alto de knockout, la tasa de golpes que recibía para poder pegar los suyos también era altísima, lo cual fue haciendo y disminuyendo la absorción de Subriel Matías, sumado a los cortes de peso, a los desgastes que fue teniendo guerra tras guerra. Todo esto fue desembocando en la pelea en contra de Dalton Schmidt. Podríamos ponerlo en perspectiva como si fuera un vaso, el vaso de Subriel Matías, y cada oponente fue lanzando una gota dentro de ese vaso, y quien lo rebalsó fue justamente Dalton Schmidt. Algo así ocurrió con la resistencia de Subriel Matías. No le bajo el precio a Dalton Schmidt una vez más, porque fue capaz de irse al intercambio, porque pese a que Subriel Matías no tenga la misma quizá absorción de castigo, sí tiene la misma pegada con el pasar de sus peleas, lo cual sigue siendo algo muy peligroso para cualquiera de sus rivales, y Dalton Schmidt aún así se animó al tú por tú y logró conectar manos más que plenas y manos buenísimas, y repitió la dosis con el recto de mano derecha una y otra vez hasta que noqueó a Subriel Matías de forma espectacular. Pero dejando de lado al orgullo de Maternillo, no tiene mucho más nombres Dalton Schmidt en su palmarés, lo cual nos llevaría a pensar que Alberto la Avispa Puello es el favorito para esta pelea. Pero también pensábamos que Subriel Matías, por su experiencia en las 140 libras,
era el favorito para el enfrentamiento en contra de Dalton Schmidt, por lo cual ya le agrega un condimento de intriga muy grande, porque Dalton Schmidt ya ha sido el lado B y supo resolver a Subriel Matías y noquearlo de manera fulminante. Pero ahora bien, Alberto Puello no es Subriel Matías, y yo creo que Puello tiene más recursos quizás para complicarle la pelea a Dalton Schmidt en un hipotético caso de que se realice este enfrentamiento, que lo más probable es que sí, porque Dalton Schmidt no va a querer perder el título de las 140 libras que apenas acaba de conseguir y de manera tan espectacular. Las peleas de dinero son las que vienen ahora y tiene que reafirmar su futuro legado en contra de Alberto Avispa Puello. A mi consideración, el 140 libras más difícil después de Shakur Stevenson, pero previo a que Shakur suba al peso superligero, el más difícil de la categoría me parecía Alberto Avispa Puello, porque logró complicar a varios estilos de rivales, logró complicar a Subriel Matías, que lo llevó hasta el último asalto prácticamente, y se merecía una decisión dividida, cuanto menos un empate, aunque yo lo vea ganar a Subriel Matías. También vence a Sandor Martin, vence a Garen Swan Russell en peleas más o menos polémicas, pero al fin y al cabo los venció y los complicó de excelente manera. Boxeadores que complicarían a cualquiera en la categoría. Ya lo vimos a Sandor Martin en contra de Teófimo López, por ejemplo, lo manda a la lona 2 veces, una no se la cuentan. Son boxeadores que le hacen peleas dificilísimas a cualquiera en la categoría. Y Alberto Puello le dio guerra y les ganó a todos ellos, exceptuando a Subriel Matías, claro está. Pero ahora bien, ¿qué puedo esperar de esta pelea? Primero que nada, yo creo que Dalton Schmidt va a salir un poco más pensante, si bien va a ser agresivo en cuanto al posicionamiento, va a seguir a un Alberto Avispa Puello bastante móvil con una guardia alta para no recibir mayor castigo y poder estudiarlo. Creo que va a presionar de una manera más inteligente que en contra de Subriel Matías, porque contra Subriel recibió castigo temprano y terminó la pelea temprano, pero no sabemos qué hubiera pasado si Subriel Matías lo habría llevado a los rounds finales y habría aguantado todo el castigo, por lo cual yo creo que va a salir mucho más pensante, mucho más sereno en contra de Alberto Avispa Puello, y vamos a ver un Puello haciendo uso de sus herramientas de siempre, que prácticamente son la movilidad, el uso de los golpes rectos, las salidas en ángulo, buscar algún upper por dentro de la guardia con el fin de luego salir de la línea de tiro, lo cual me parecen activos y recursos muy valiosos para una pelea en contra de Dalton Schmidt. Habrá que ver, el tiempo nos dirá si se concreta este enfrentamiento, que lo más probable es que sí, porque finalmente se termina ordenando la pelea para que Dalton Schmidt dispute el título en contra de Alberto Puello. Y creo que vamos a estar a puertas de un peleón, gente. A puertas de un auténtico peleón, porque es un choque de estilos y estilos hacen las peleas. El hecho de que Dalton Schmidt haya noqueado a Subriel Matías y que Alberto Puello haya perdido en una decisión bastante apretada en contra de Subriel Matías no es indicativo de absolutamente nada, gente. Si bien está ahora mismo el lado de la experiencia para Alberto Puello, también lo estaba para Subriel Matías, y ya vimos cómo le fue en contra de Dalton Schmidt. Habrá que ver, Dalton Schmidt tiene esa frescura, tiene la explosividad, Alberto Puello por su lado tiene una vasta cantidad de herramientas, tiene experiencia en la categoría y en las grandes peleas especialmente, ya habiendo defendido títulos, habiendo arrebatado títulos también, por lo cual nos queda esperar a ver qué se concreta en estas negociaciones, hacia qué lado se va la pelea, que lo más probable a mi entender es que se vaya para el lado del Reino Unido, porque Dalton Schmidt va a ser quien venda más este enfrentamiento, al menos en aquella parte del mundo, y tendremos que esperar que ambos púgiles suban al cuadrilátero. Pero me gustaría preguntarte de momento, ¿a quién ves como ganador de esta pelea? Por mi parte, yo me iría como ligero favorito en contra de Alberto Avispa Puello, pero ya vamos a ir con el análisis y predicción más cerca de la fecha. De momento, me gustaría preguntarte eso en los comentarios, te invito a suscribirte para no perderte ninguna noticia del mundo del boxeo, y espero verte a vos y a todos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.